while you and me repeat this bittersweet heat. Bienvenidos a un nuevo video del Criminólogo Fantasma. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia de Pogo el payaso, más conocido como John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942 y vivió hasta el 10 de mayo de 1994, cuando le dictaminaron varias cadenas perpetuas y la pena de muerte. También conocido como Pogo el payaso asesino. Fue un asesino serial en Estados Unidos que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. La causa de muerte de Pogo fue una inyección letal que le dictaminó un juez cuando se dio a conocer que esta persona realmente era un asesino serial que se vestía de un payaso que él decía que se llamaba Pogo. Él era un vecino de la comunidad de Chicago, que era un vecino excepcional, era ejemplar, hacía parrilladas donde vivía, invitaba a los vecinos. Él, los vecinos cuando llegaban a la casa de Pogo, se quejaban por el mal olor que había dentro de la vivienda. Lo que no sabían es que Pogo tenía varios cuerpos ya con estado de putrefacción avanzado de sus víctimas. Fueron 26 víctimas enterradas en un semisótano de su propia casa, en 3 diferentes lugares de la casa, y otros 4 fueron lanzados a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños, vestido de un payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que él creó mismo. Fue un varón y él tuvo un varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy el 20 de junio de 1900. El 25 de diciembre de 1969, un maquinista, y el Marion Elise era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad, estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta los 16 años de edad de John, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran de un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonado cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de los 20 años, Pogo, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en los Northwestern Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn Bush
poco después de su graduación. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Meyers y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendizaje, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield. Se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que lo consiguió engendró a su hija. Aquel año tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, más conocida como KFC, pertenecientes a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo del 68 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de cárcel por estos crímenes, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio del 70. Debido a su buen comportamiento, después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigar por los asesinatos posteriores. Nunca más desde que fue sentenciado en 1968 pudo volver a ver a su primera hija, ella la hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, pues murió en el 69 de cirrosis hepática, porque hay que recordar muy bien que el padre de John era un alcohólico y siempre abusaba de él, y no obtuvo permiso carcelario para asistir al funeral. En 1971 compró una casa en el sector anónimo de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida en el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otro en su lugar. Se casó por segunda vez con Caroline Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de sus hermanas. Carol junto a sus dos hijas se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes libres de mirada. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer a incluso ser fotografiado con el entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía a moscas a su domicilio. Hacia 1975,
Karolov ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su vivienda, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se convertían. El 29 de julio de 1975, John Woodkitts, de 16 años, fue violado y estrangulado. Tras una pausa delictiva de más de 3 años, el posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacios para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de uno cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llevándolo a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el Payaso. En el 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes harto de las constantes vigilancias policiales. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar un cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo lo sangraba, brotaba del cuerpo, como la sangre brotaba del cuerpo. Sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano de la ubicación exacta de los cadáveres. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río de Illinois. En el 2010 se reabrió el caso, desenterrando 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados. Y gracias a los avances tecnológicos se extrajo el ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima número 19 como William George Bundy. Más tarde, en el 2017, se logró identificar a otro joven víctima número 24 de James Byron Hackerson. En el 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Gane Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. El juicio y la ejecución fueron en el 6 de febrero de 1980. Comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de los problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la conciencia. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condenado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras
que revelan su personalidad y su no arrepentimiento de sus crímenes fueron: matarme no hará que regrese ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros, béseme en el culo. Esas fueron las últimas palabras de el el payaso, o el payaso asesino, o más conocido como John Gacy, que era uno de los nombres que le decían, o John Wayne Gacy. Fue el payaso serial más grande que hubo en esa época en Estados Unidos. Gacy tenía un estado mental que él decía que no lo hacía él, sino que lo hacía otras personas, que él perdía la conciencia. Su cerebro fue extraído cuando tuvo la pena de muerte para estudios y no hubieron mayores indicativos de que haya sido por problemas mentales, ya que su cerebro estaba totalmente bien, no tenía ningún tipo de anomalía. Algunos señalan la pobre relación con su padre, que era alcohólico y abusador, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos, pero realmente ya él tenía ese síndrome. Fueron 33 homicidios que provocó esta persona, pues muy lamentable cuando esta persona empezó a asesinar, porque él durmió a la par de un cadáver y él sintió como una compañía grata, es lo que él decía, pero solo él sabrá realmente por qué lo hizo. Él los engañaba, los secuestraba y los violaba, por lo general, y la gran mayoría fueron hombres, porque él le decía a su segunda pareja sentimental que a él le interesaban tanto hombres como mujeres. Cualquiera podría decir que es bisexual en estas épocas, pero solo él sabrá cómo se denominaba el mismo. John Wayne Gacy, pues como se sabe, él nació el 17 de marzo del 42 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine, un típico matrimonio de clase media baja norteamericana. Pues pueden decir que fueron consecuencias de su padre, que era alcohólico, pero realmente no se sabe qué fue lo que causó que esta persona cometiera tales incidentes. Intentó por todos los medios cumplir con las expectativas de su padre. Cuando tenía 12 años, se inscribió a los Boy Scouts y se ganó las insignias de supervivencia, pero su padre nunca lo apoyó en ninguno de esos, más bien le decía que era un maricón, que era un marica, que era un niño de mamá. Es una historia tremenda en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, que se hizo conocido esta persona por sus actos delictivos, y él trataba de ser una persona ejemplar para ocultar tales hechos que había cometido en la vivienda misma donde enterraba a sus víctimas. Las invitaba y les decía que les iba a pagar por los actos que iban a realizar. Ellos se negaban y él los obligaba a hacer esos actos. En una ocasión llegaron a cobrarle porque tenía empleados en la constructora y él dijo que él les iba a pagar. Él los golpeó por la espalda, los violó y los enterró. Esto fue un placer, un día más en el criminólogo fantasma.
Espero volver a verlos. Muchas gracias. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y para antes de irme, les quería comentar que la película It, o más conocida como Pennywise, fue una película basada en hechos de Pogo el payaso, para hablar sobre homicidios o desapariciones de niños varones que son solo hombres, que fue lo que hizo Pogo cuando fue un asesino serial. Muchas gracias por su atención. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is